En diciembre de 1991, un hombre se adentró en el Himalaya en lo que se suponía que sería una caminata de una semana. Sin embargo, cuando la semana terminó, el hombre seguía desaparecido, y lo que habría de soportar en las siguientes semanas se convertiría en una de las pruebas más prolongadas y extenuantes en la historia de la región. Esta es su terrorífica historia, y como siempre, se recomienda discreción del espectador. En septiembre de 1990, el estudiante de medicina australiano James Scott se sentó a escribir una carta. Cuando terminó, la dobló, deslizó el papel dentro de un sobre y lo selló antes de dejarlo en la oficina de correos. La carta estaba destinada a un lugar inusual, el país del sur de Asia, Nepal, que en ese momento era considerado un país del tercer mundo y uno de los menos desarrollados de la Tierra. Para James, sin embargo, la difícil situación del país lo convertía en el lugar perfecto para cumplir con un requisito de período electivo antes de graduarse con su título de medicina y ayudar a quienes más lo necesitaban. Después de enviar la carta a un hospital de Katmandú, James esperó ansiosamente una respuesta que simplemente nunca llegó. Se sintió un poco decepcionado mientras pasaban los días, semanas y luego meses sin escuchar nada. Pero James era demasiado determinado para aceptar un no por respuesta. Así que un año completo después, tenía un boleto de avión a Nepal en la mano y había reclutado a su buen amigo Tim Hooper para que se uniera a él allí. Su esperanza era poder convencer a un hospital de que le permitiera incorporarse temporalmente para cumplir con su requisito de la escuela de medicina. Pero como resultó, no necesitaría cabildear por un puesto después de todo. Justo antes de que estuviera listo para volar a Nepal, finalmente llegó una respuesta, y fue un rotundo sí. El hospital le informó que podía comenzar su periodo electivo a fines de diciembre de 1991. Recibir esta respuesta tan esperada fue la cereza del pastel para el entonces joven de 22 años. James se sentía como si estuviera en la cima del mundo. Asistía a una excelente escuela de medicina y obtenía las mejores calificaciones. Y había conocido a una mujer con la que planeaba casarse una vez que regresara a Australia, después de su residencia en Nepal. Todo le estaba saliendo bien, y aunque tendría que dejar a su familia y prometida en Australia por un tiempo, estaba emocionado por la aventura que le esperaba en el sur de Asia. James no era exactamente lo que llamarías un buscador de emociones fuertes, pero disfrutaba mucho mantenerse activo. Hacía ejercicio, a veces 6 veces a la semana, a través de caminatas o senderismo, como a veces se le llama en Australia. También andaba en bicicleta por algunos de los terrenos naturales más desafiantes de su país natal. Pero el karate era su verdadera pasión y algo en lo que realmente sobresalía. James había obtenido un cinturón negro y competía a nivel nacional, y en 1989 ganó su categoría de peso en los campeonatos de Queensland, y más tarde ese año terminó tercero en los campeonatos australianos. Todo esto es para decir que James era joven, en forma, fuerte y capaz de cuidarse a sí mismo. Ahora, a pesar de que su residencia no comenzaba hasta diciembre, James voló a Nepal en septiembre junto con Tim para establecerse. Luego visitó el hospital varias veces y conoció a los doctores y enfermeras junto a los que pronto estaría trabajando. Y ellos también lo conocieron un poco. Y cuando algunos de ellos se enteraron de su pasión por mantenerse activo, le recomendaron que usara su tiempo libre antes de su periodo electivo para comenzar a caminar por el Himalaya cercano. Para un ávido excursionista como James, esta era la oportunidad de su vida. El Himalaya obviamente no es cualquier cordillera, y Katmandú es como el epicentro de actividad como uno de los asentamientos más cercanos al monte Everest. Curiosamente, aunque James disfrutaba del senderismo, no era mucho de un escalador. De hecho, le aterrorizaban las alturas, por lo que escalar un pico como el Everest estaba fuera de cuestión. Pero afortunadamente, el Himalaya ofrece una variedad de terrenos
que eran mucho más adecuados para él. Después de establecerse en Katmandú, James y Tim inmediatamente comenzaron a planear una caminata por el sendero Jomsom, que es una ruta de trekking popular que toma más de una semana completar y recorre bosques, paisajes rocosos y las gargantas más profundas del mundo. Y dado que esto era más que una simple caminata de día casual, James y Tim querían asegurarse de estar preparados. El invierno del Himalaya se acercaba rápidamente, así que se dispusieron a conseguir una lista de suministros y también contratarían 2 porteadores para ayudar a cargar su equipo y un guía para liderarlos. Cuando finalmente llegó el día de partir, James y Tim rápidamente encontraron que era una caminata agradable. Mientras pasaban los días, alcanzaron hasta 9.800 pies, o 3.000 metros, y fueron obsequiados con algunas de las vistas más espectaculares en cualquier lugar de la Tierra. El clima era frío, considerando las altas altitudes, pero no estaba ni cerca de ser tan malo como estaban preparados. Mientras continuaban, incluso se encontraron con algunos excursionistas que solo llevaban chaquetas de esquí y zapatillas deportivas. Y pronto, James y Tim se sintieron un poco ridículos por estar tan sobrepreparados. Así que solo unos días después de la caminata, decidieron dejar que el guía y los porteadores regresaran a Katmandú con gran parte del equipo que habían traído consigo, mientras continuaban solo con lo que tenían en sus mochilas. Unos días después, llegaron de vuelta a Katmandú, montando la euforia de completar una caminata exitosa a través del Himalaya. El viaje salió tan bien, de hecho, que inmediatamente comenzaron a planear otro que pudieran encajar antes de que James comenzara su periodo electivo en el hospital de Katmandú. Y después de haber probado el Himalaya, pensaron que podrían prepararse con un poco más de conocimiento de qué esperar. El problema con esa suposición, sin embargo, era que su próxima caminata comenzaría a fines de diciembre, que era un animal muy diferente que un septiembre del Himalaya. Su preparación para el sendero Jomsom habría sido mucho más apropiada para su próxima caminata planeada, pero la facilidad con que completaron el sendero Jomsom les dio una falsa sensación de seguridad. Esta vez, planearon tomar el sendero El Ambu, que era una ruta mucho más desafiante, pero una con albergues en el camino, dando a los excursionistas la oportunidad de comer y descansar. Cuando llegó diciembre e hicieron sus preparativos finales para el viaje, lo hicieron con equipo mínimo, solo lo suficiente para caber en sus mochilas. James también trajo 10 pares de ropa interior, un puñado de camisetas, un par de ropa interior térmica, varios pares de pantalones, una sudadera y una chaqueta ligera. Además, trajo una toalla, su cámara y 4 libros diferentes para leer durante las noches en los albergues. El 21 de diciembre comenzaron su caminata y llegaron al primer albergue, donde conocieron a algunos excursionistas alemanes que estaban de regreso por el sendero El Ambu. Y según los alemanes, la caminata no era tan difícil, pero tampoco había mucho en términos de recompensa, de cosas que ver. Así que James y Tim comenzaron a tener dudas sobre sus planes. James luego sacó un mapa de Nepal que tenía, y como era a menudo el caso en países del tercer mundo, era viejo y desactualizado, pero al menos podía ver algunas de las otras opciones de senderos si querían cambiar de rumbo. Después de mirar el mapa que James estaba revisando, los alemanes sacaron un mapa mucho mejor y más nuevo, y permitieron que James y Tim se lo quedaran. La pareja entonces puso sus miras en el sendero Gosainkund, que era una ramificación del sendero El Ambu que no estaba marcada en el mapa viejo. Así que a la mañana siguiente comenzaron temprano y en el camino alcanzaron a un hombre llamado Mark Fulton, que estaba caminando solo. Y en uno de esos escenarios de mundo pequeño, James y Tim inmediatamente reconocieron el acento de Mark como australiano, y los tres se hicieron amigos rápidamente. Como resultó, Mark también planeaba tomar el sendero El Ambu, pero James y Tim fueron rápidos en convencerlo de que no valía la pena basándose en lo que habían escuchado de los excursionistas alemanes.
Uno de ellos entonces sugirió que tomaran el sendero Gosainkund juntos, y estaba decidido. Los tres hombres entonces continuaron por el sendero Elambu, hacia la intersección que los llevaría a su nueva ruta. En el camino, sin embargo, Tim sufrió una lesión en la pierna, y por mucho que trató de empujarse a través del dolor, simplemente no estaba funcionando. Tim entonces detuvo a los dos y dijo que iba a regresar a Katmandú. James y Tim, entonces, tuvieron una conversación rápida, y James dijo que regresaría con él, pero Tim insistió en que fuera con Mark y terminara la caminata. Tim no lo dijo en ese momento, pero estaba escrito en toda la cara de James que quería seguir adelante. Así que los dos amigos hicieron planes para encontrarse para cenar en su restaurante favorito en Nochebuena, antes de ir por caminos separados. Mientras lo hacían, Tim le pidió a James uno de los mapas que podía seguir, y en un momento distraído, James accidentalmente le entregó el nuevo mapa que los alemanes le habían dado, el que tenía Gosainkund. Tim también olvidó entregar el único encendedor que tenían entre ellos en caso de que James y Mark necesitaran encender un fuego en algún momento. Pero de cualquier manera, James y Mark entonces continuaron caminando hacia el Himalaya por el resto del día antes de acampar en algún lugar alrededor de 9.800 pies sobre el nivel del mar. Al día siguiente, llegaron a un área llamada Terapati, donde estaba la intersección con Gosainkund. Una vez allí, notaron varios excursionistas regresando por Gosainkund hacia ellos, y los dos grupos se detuvieron a charlar por un momento, principalmente para que James y Mark pudieran recopilar información sobre lo que podría estar por delante. Los excursionistas que regresaban dijeron que era un sendero desafiante, sin duda, pero no había nieve en él, lo que lo hacía infinitamente más fácil de atravesar. Así que, satisfechos de que estaban tomando la decisión correcta, James y Mark agradecieron a los excursionistas y continuaron hacia su próximo albergue. Al amanecer de la mañana siguiente, los dos hombres despertaron con una sorpresa. Había nevado durante la noche, aunque con una ligera capa, pero las nubes eran preocupantes. Así que solo para verificar las condiciones, hablaron con el encargado del albergue y preguntaron si iba a nevar ese día. El encargado del albergue, entonces, les dijo que no había nieve en el pronóstico y deberían poder cruzar el paso sin problemas. Así que alrededor de las 7:30 de la mañana, James y Mark partieron del albergue y pasaron aproximadamente la primera hora y media en un sendero prístino, disfrutando de las vistas impresionantes de las montañas a su alrededor. Sin embargo, mientras avanzaba la mañana, las condiciones cambiaron rápidamente. La temperatura cayó notablemente y más nubes oscuras se acercaron. Pronto, también comenzó a nevar, pero no era nada como lo que debió haber caído durante la noche. En cambio, estos eran copos grandes que limitaron severamente la visibilidad y comenzaron a acumularse bajo sus pies más rápido de lo que los dos hombres esperaban. En poco tiempo, la tormenta había depositado 5 pulgadas de nieve en el suelo, y el sendero, una vez claramente visible, ahora estaba enterrado. Esto causó que James se preocupara mientras continuaban, y se preguntó si tal vez deberían regresar. Antes de que pudiera decir algo, sin embargo, él y Mark de alguna manera terminaron en lados opuestos de un arroyo, y ya no podían verse el uno al otro. Les tomaría 15 minutos de gritos de ida y vuelta antes de poder reunirse, y James inmediatamente expresó sus temores sobre las condiciones a Mark. Mark, sin embargo, no estaba preocupado y estaba convencido de que podía encontrar el camino que los llevaría de vuelta a Katmandú. James no estaba tan seguro, y en un movimiento que decepcionó a Mark, decidió que su mejor curso de acción era retrasar sus pasos al albergue donde pasaron la noche anterior. Mark, por otro lado, decidió que iba a continuar, así que después de una breve conversación, fueron en direcciones opuestas. Mientras James comenzaba su viaje de regreso por donde había venido, hizo su mejor esfuerzo para seguir las huellas,
pero la nieve estaba cayendo tan fuerte que se llenaba más y más mientras más lejos iba. Y en poco tiempo no tenía idea de dónde estaba. Había muy pocos puntos de referencia, si lo sabía, para marcar el sendero, y la nieve estaba cayendo tan fuerte que era imposible ver más de 30 pies hacia adelante. Esto significaba que James tuvo que enfrentar el hecho de que ahora estaba perdido. Así que después, pensando que el arroyo cercano debía llevar a algún tipo de civilización, comenzó a seguirlo. Y al revisar su mapa viejo, vio que corría directo al pueblo de Talú. Después de 4 horas más de caminar, notó que el valle en el que una vez estuvo se había estrechado significativamente, y las altas paredes rocosas se estaban cerrando rápidamente sobre él. Por lo que podía ver delante de él en este punto, vio que varios arroyos se juntaban para formar un pequeño río, así que continuó. Después de una caminata corta, sin embargo, vio que el río había llegado a un final completo, ya que las paredes rocosas junto a él ahora estaban más cerca que en cualquier punto anterior. Era una cascada, pero aún esperando que de alguna manera pudiera encontrar una forma de bajar por ella, James se acercó al borde de ella y miró hacia abajo, e inmediatamente supo que estaba en problemas. Estimó su altura en alrededor de 100 pies o 30 metros, y de repente se quedó sin muchas opciones. Bajar estaba fuera de cuestión, y regresar tampoco era una garantía. Esto dejaba subir como la única otra opción. Nuevamente, James no era un escalador, pero pensó que si llegaba lo suficientemente alto, podría estar por encima de las nubes y esperar a que pasara el clima. James pensó que la pared rocosa era tan alta como la cascada, y así durante las siguientes 2 horas fue de saliente en saliente resbaladizo, mientras de alguna manera se las arregló para llegar hasta la cima. Hubo momentos en que solo se sostenía con los dedos. Cuando terminó, llegó a la cima del acantilado y colapsó de agotamiento. Pero por peligrosa que fuera la decisión de escalar, James encontró un saliente rocoso que le dio algo de refugio en la cima del acantilado. Mientras recuperaba algo de su fuerza, recordó algunas lecciones de la escuela de medicina sobre hipotermia y cuán peligrosa condición puede ser, así que puede parecer contraintuitivo, pero mientras se acomodaba bajo el saliente, se desnudó, sacó su toalla y se aseguró de secar cada parte de su cuerpo. Había pasado horas frío y mojado, y su ropa estaba empapada, y pensó que era mucho más seguro estar frío y seco en su lugar. Una vez que terminó, esa noche, acampó bajo este saliente rocoso con su saco de dormir tirado sobre su cabeza. En la mañana, James comenzó temprano en su intento desesperado de caminar fuera de su situación actual. Luego localizó un arroyo diferente que comenzó a seguir, pero la nieve era tan profunda que el avance era extremadamente lento. Después de 2 horas, había caminado solo 1 kilómetro. Las orillas del barranco por el que caminaba este día no eran ni cerca tan altas como las que encontró el día anterior, pero en cambio estaban extremadamente resbaladizas con hielo y nieve. Así que cada vez que sentía que su mejor movimiento sería escalar de nuevo, solo llegaba hasta cierto punto antes de caer de vuelta al piso del barranco. A las 4 de la tarde tuvo suficiente y afortunadamente encontró otro saliente bajo el cual acampar. Igual que antes, se quitó la ropa y se secó lo mejor que pudo, y notó que sus pies estaban completamente entumecidos. Luego se vistió con un conjunto de ropa seca y se acostó para la noche, temblando mucho peor que la noche anterior. De hecho, en un punto estaba seguro de que no había manera de que pasara la noche. Incluso se levantó y buscó en su mochila un bolígrafo y un cuaderno y comenzó a escribir una carta a su familia. La culpa que sentía por meterse en esta situación era abrumadora, y no podía disculparse lo suficiente por el dolor que esto les causaría. Cuando la carta terminó, cerró su cuaderno, lo guardó y se acostó de nuevo, esperando el final. El 29 de diciembre,
Así que 5 días después de que se suponía que James debía encontrarse con Tim para cenar en Katmandú, el teléfono sonó en la casa de Brisbane de Joanne Robertson, la hermana mayor de James. Su esposo contestó la llamada y poco después bajó las escaleras para hablar con ella. Tim había enviado un mensaje de fax a los padres de James informándoles que James estaba desaparecido. La noticia obviamente conmocionó a Joanne y se encontró en pánico, sin saber qué hacer con esta información. Su primer pensamiento fue que necesitaba subirse a un avión inmediatamente desde Nepal. Pero para entonces, el Departamento de Asuntos Exteriores australiano se había enterado de que James estaba desaparecido e instó a Joanne a quedarse quieta. En cambio, recomendaron contactar a un experto en montañismo llamado Carl Harrison, que vivía en Katmandú, para liderar una búsqueda de su hermano. Al día siguiente, Carl y el primer grupo de búsqueda se dirigieron mientras la familia de James esperaba ansiosamente. Esperaron a que sonara el teléfono con la noticia de que James había estado solo nevado en uno de los albergues del sendero, pero mientras pasaban los días, esa llamada nunca llegó. Joanne se contactó de nuevo con el Departamento de Asuntos Exteriores para actualizaciones frecuentemente. Y el 2 de enero de 1992, finalmente había algo. Le dijeron que el grupo de búsqueda recibió un reporte de un avistamiento de un excursionista solo de algunos excursionistas franco-canadienses, y estaban 99% seguros de que era James. Esto fue un gran alivio para Joanne mientras llamaba a sus padres y les contaba sobre las buenas noticias, pero sentarse y esperar información se estaba volviendo demasiado para ella soportar. Al día siguiente, fue y obtuvo una visa de viaje para Nepal, y el 7 de enero abordó un vuelo con destino al sur de Asia. Para cuando llegó a Katmandú, James había estado desaparecido por 16 días. En muchas ocasiones, James trató de caminar fuera del Himalaya, solo para ser devuelto a su solitario saliente rocoso por la profundidad de la nieve o la intensidad de las tormentas de nieve que continuaron pasando. Habiendo traído solo 2 barras de chocolate que ya hacía tiempo se habían acabado, no tuvo más opción que comer nieve para sobrevivir, y en poco tiempo se hizo claro que caminar fuera de allí no iba a ser una opción. Y cuando se redujo a eso, sabía que su mejor oportunidad de sobrevivir la prueba se reducía a ser visto por un helicóptero o esperar hasta que la nieve se hubiera derretido lo suficiente en la primavera, que aún estaba a meses de distancia. A partir de ese punto en adelante, el saliente rocoso se convirtió en su nuevo hogar. No tenía comida, no tenía fuego, y nada más que la ropa en su espalda y un saco de dormir para mantenerlo caliente. Así que hizo lo único que podía hacer, que era dormir y leer. Obviamente, sin embargo, poco podía distraerlo del hambre furiosa que sentía. Pensaba en comida cuando estaba despierto y soñaba con ella cuando dormía. Pero después de las primeras 2 semanas más o menos, sin nada más que nieve que comer, el hambre eventualmente se desvaneció mientras se apoyaba en la disciplina que aprendió como estudiante de karate. Casi como si estuviera meditando, hacía su mejor esfuerzo para pensar en movimientos particulares, técnicas y secuencias, consumiendo su mente con cada pequeño detalle. Pronto, aproximadamente lo único que podía romper ese tren de pensamiento era la condición de sus pies. No había podido sentirlos por algún tiempo y no importaba lo que hiciera para tratar de calentarlos. Nada funcionaba. Entonces, un día, se quitó los zapatos y calcetines y vio que sus pies estaban completamente azules. Luego buscó en el kit médico y sacó un par de tijeras de disección. Entonces las clavó en el costado de su pie. La herida rápidamente sangró, pero James no sintió absolutamente ningún dolor. Ahora estaba aterrorizado de que si sobrevivía a la prueba, perdería sus pies. Pero como si esto no fuera suficiente de qué preocuparse, de repente fue recordado un día de que no estaba en la cima de la cadena alimentaria en el Himalaya. James fue despertado una tarde por gritos animales horrorizantes.
Luego arrancó el saco de dormir sobre su cabeza y saltó, mirando sobre el saliente rocoso que se inclinaba encima de él. Aproximadamente a 100 pies o 30 metros de distancia, vio un arbusto que se sacudía violentamente, pero no pudo distinguir inmediatamente qué lo estaba causando hasta que una gran figura negra se movió hacia el claro. Era un oso negro del Himalaya, y ahora James estaba en su mira. James entonces agarró las tijeras de disección y las sostuvo firmemente en su mano mientras le gritaba al oso que bajara la pendiente hacia él. Este fue un momento de locura de parte de James, ya que lo único que pensó fue que el oso podría darle un final rápido. Pero en lugar de venir hacia él, el oso se asustó y salió corriendo por la pendiente y fuera de vista. Pero de cualquier manera, por las siguientes 5 noches, escuchó al oso cerca de su saliente y esperó ser atacado. Mientras tanto, mientras James luchaba por su vida, el esfuerzo de rescate estaba golpeando problema tras problema. Varios equipos de rescate diferentes entraron al Himalaya y fueron devueltos por el terreno, condiciones o clima, y algunos incluso se perdieron ellos mismos. Ahora, en Nepal también, Joan estaba mucho más cerca de la búsqueda de su hermano, pero aún se sentía impotente para hacer algo, así que hizo solo lo que podía. Luego buscó a los excursionistas franco-canadienses que aparentemente habían visto a James, y cuando se reunió con ellos, la mayoría del grupo estaban seguros de que era su hermano a quien vieron. Una de las mujeres del grupo, sin embargo, no estaba tan segura. Recordaba haber hablado con un excursionista solo de Alemania en los días antes del avistamiento, y pensó que lo reconocía como el hombre confundido con James. Y efectivamente, los líderes de búsqueda recibieron una carta de un hombre alemán que dijo que estaba caminando solo en el sendero El Ambú. Esto prácticamente aplastó las esperanzas de Joan de que su hermano todavía estuviera vivo en algún lugar. Para entonces, James había estado perdido por 21 días, y Joan estaba cada vez más desesperada. De repente recordó una conversación que tuvo con una mujer local cuando llegó al aeropuerto de Katmandú. Las dos mujeres hablaron sobre la situación de James, y Joan le preguntó qué le recomendaría, y en respuesta, la mujer local dijo que iría a consultar a un lama budista, que es un líder espiritual. Para una australiana, esto parecía una sugerencia extraña, pero la mujer local le aseguró a Joan que los lamas podían ver lo que otros no pueden. Hasta ese punto, Joan no había considerado la sugerencia en absoluto, pero mientras las cosas se volvían más desesperadas, pensó que no podía hacer daño hacer como la mujer local recomendó. Joan entonces programó un tiempo con un lama budista y le explicó la situación, mostrándole un mapa de la región donde se creía que James estaba perdido. Después de escuchar a Joan, el lama oró sobre ello por unos segundos y luego miró hacia abajo al mapa. Luego dejó caer su dedo en un área específica, un triángulo formado por los pueblos de Fedi, Gopte y Talú, y le dijo que los buscadores deberían buscar allí. El área a la que el lama apuntó, sin embargo, era un lugar improbable para que James terminara. Por una cosa, los expertos en montaña dudaban que hubiera incluso una ruta que los llevaría a donde el lama apuntó, pero él insistió en que aquí es donde encontrarían a James. Antes de irse, le preguntó al lama si encontrarían a James vivo, a lo que él respondió que ella se encontraría con su hermano de nuevo. Al mismo tiempo, sin embargo, podría decirse que el enfoque más práctico de la búsqueda todavía estaba en marcha, que incluía rastrear a Mark. Los rescatistas aún no habían podido encontrarlo tampoco, y había cierta preocupación de que él también pudiera estar perdido en las montañas. Se sabía a través de Tim que Mark tenía un vuelo a Tailandia después de Navidad, y estaba programado para llegar de vuelta a Australia en algún momento antes del 21 de enero. Un mensaje fue entonces dejado para Mark en el aeropuerto por la embajada australiana, y el 15 de enero, él llamó a Joan.
Mark había salido del Himalaya siguiendo otro camino que había localizado que lo llevó a un pueblo local. Luego le explicó que él y James se separaron en algún lugar entre Fedi y Gopte, que fue una revelación sorprendente. Esto significaba que James había regresado al suroeste, que no era un área donde los rescatistas lo estaban buscando. Si continuaba en ese camino, lo pondría justo en el medio del triángulo que el lama había señalado en el mapa. Después de 30 días varado en el Himalaya, James finalmente escuchó las primeras señales de cualquier intento de encontrarlo. Había un sonido de corte distinto en la distancia, que inicialmente descartó como el viento, pero mientras se acercaba, se hizo claro que era el sonido de un helicóptero. Luego salió corriendo de su saco de dormir antes de agarrarlo y arrastrarse hacia un claro. Luego agitó el saco de dormir sobre su cabeza después de bajarse los pantalones para revelar su ropa interior larga roja brillante, que esperaba que hiciera más fácil verlo. Estimó que el helicóptero estaba aproximadamente a 6 millas o 10 kilómetros de distancia de él, y lo vio dar vueltas por unos momentos antes de que eventualmente se diera vuelta y desapareciera en la distancia. Este fue uno de los momentos más desalentadores de su tiempo en el Himalaya hasta ese punto. Para este punto, James parecía una cáscara de sí mismo, y su cuerpo, una vez musculoso, ahora era más que un esqueleto flaco. También tenía poca fuerza y se sentía enfermo, y desarrolló úlceras en la boca y una mala infección de garganta. En general, estaba completamente miserable y sin esperanza. Fue entonces cuando estaba considerando seriamente terminar las cosas, pero lo único que lo mantenía de seguir adelante con ello era la realización de que su cuerpo algún día sería encontrado, y su familia aprendería cuánto había sufrido antes de la muerte. Así que, a pesar de la escasa posibilidad de sobrevivir o ser rescatado, James hizo su mejor esfuerzo para continuar. En su día 42 en el Himalaya, una vez más escuchó el sonido de un helicóptero acercándose a él. Con cada onza de fuerza que le quedaba, se sacó de su saco de dormir y una vez más lo agitó en el aire. Por 20 minutos, el helicóptero circuló alrededor de James, quien agitó hasta que colapsó completamente en la nieve por agotamiento. Momentos después, el helicóptero se dirigió hacia abajo del valle y desapareció. Esta vez, sin embargo, James sabía que había sido visto, pero también sabía que les tomaría hasta 4 días llegar hasta él a pie. Para entonces, estaba seguro de que estaría muerto. De vuelta en el cuartel general de rescate, Joan se sentó junto a la radio como había hecho todos los días hasta ese punto, esperando cualquier información de los buscadores en las montañas. La radio entonces de repente crepitó y una voz se escuchó, diciendo que habían encontrado a James y que estaba vivo. El rescatista se aseguró de repetir el mensaje 2 veces, sabiendo que era un desarrollo tan improbable que podría no ser creído a menos que se dijera múltiples veces. En ese momento, Joan estaba tan abrumada que ni siquiera pudo responder al mensaje. Algún tiempo después, cuando el helicóptero regresó, Carl y un equipo de rescatistas partieron a pie. Bajo el saliente rocoso alto sobre los valles de montaña, James yacía en un saco de dormir, escuchando solo los sonidos de silencio y viento que había escuchado por más de 40 días. De repente, un tercer sonido interrumpió a los otros 2 mientras juró que escuchó voces en la distancia. Para James, esto era todo. Había alcanzado el punto de hipotermia, donde estaba comenzando a alucinar, y estaba seguro de que la muerte pronto seguiría. Pero entonces, las voces se acercaron. Así que después, tomando una respiración profunda solo para estar seguro, James silbó fuertemente a través de sus dientes, no esperando ninguna respuesta. Mientras esperaba en silencio, sin embargo, un silbido regresó, y al escuchar esto, James se sentó en su saco de dormir y gritó. Mientras miraba desde debajo de su saliente rocoso, escuchó el crujir de botas y pronto vio a 2 hombres que se agacharon para mirar debajo del saliente.
Uno de ellos entonces preguntó si era James Scott, de Australia, y James dijo que sí. Los dos hombres entonces saltaron debajo del saliente y comenzaron a abrazarlo y besarlo. Los rescatistas habían estado tan invertidos en encontrarlo que estaban llenos de alegría. Uno de ellos entonces miró a James y dijo que era un dios. Cuando James preguntó por qué dijo eso, el rescatista le dijo a James que nadie había vivido en esta parte del Himalaya por más de 10 días. James, sin embargo, había sobrevivido 43 días. A la mañana siguiente, un helicóptero voló hacia adentro, y James fue atado a un arnés y subido a bordo. De vuelta en la plataforma de aterrizaje, Joan esperaba ansiosamente la llegada de su hermano, y cuando el helicóptero aterrizó, varios rescatistas salieron primero y ayudaron a James a salir. Inmediatamente comenzó a caminar hacia Joan mientras ella corría hacia él, y los dos se abrazaron por lo que se sintió como una eternidad. Ella apenas lo reconocía. Estaba peligrosamente delgado, sucio y barbudo, y esta sería la última vez que James caminaría por algún tiempo mientras era llevado al hospital. Pero eventualmente haría una recuperación completa. El lugar donde James fue encontrado era exactamente donde el lama dijo que estaría. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver.